Insólito que hoy tengamos que seguir discutiendo un punto que debió ser de mero derecho para el defensor del pueblo, el representante del poder ciudadano, el presidente del poder moral republicano. Venezuela sumergida en la peor de las crisis que hayamos vivido en nuestra historia republicana. Un gobierno de mentiras, un gobierno que vive su propia mentira y unos poderes públicos que, de acuerdo a nuestra Constitución, deberían ser autónomos e independientes. Y sin embargo vemos un defensor del pueblo que muestra las costuras de la dependencia absoluta del gobierno nacional. Debió iniciarse un procedimiento por parte del poder moral republicano y sin embargo el pronunciamiento que ha existido ha sido de total complicidad con las decisiones que han pretendido anular las funciones de esta Asamblea Nacional. Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano. El pueblo venezolano eligió a sus diputados, a los diputados de la bancada de la unidad y a los diputados del gobierno que no vienen a cumplir con su responsabilidad y que no le dan la cara al pueblo. Esa es la verdad. Y eso hay que decirlo porque oíamos en una cadena del día de ayer, si mal no recuerdo, de radio y televisión, en los medios del Estado, pagados por el bolsillo de los venezolanos, largas y largas cadenas, para decir que nos dieron la Asamblea Nacional y que los diputados de la bancada de la unidad abandonamos esta asamblea. No, señor, la Asamblea Nacional nos las dio el pueblo, nos las dio a los diputados de la bancada de la unidad y también le dio la responsabilidad a estos diputados que han dejado de cumplir desde hace mucho tiempo con la responsabilidad de defender a este pueblo venezolano. Pero además, el pueblo nos dio la responsabilidad para defender y representar los intereses de este pueblo venezolano y no para defraudar los intereses de los venezolanos. Por eso estamos aquí, por eso seguimos en esta Asamblea Nacional y por eso vamos a continuar defendiendo los intereses de este pueblo, porque nosotros además somos el único poder que en este país existe con autonomía e independencia. Nuestra única dependencia son los intereses del pueblo venezolano y por eso aquí estamos representándolos y por eso en este recinto vamos a continuar y no vamos a permitir que un Tribunal Supremo de Justicia quiera imponerse por encima de la voluntad de un pueblo, quiere imponerse por encima de los venezolanos y venezolanas. Y decía entonces que esa responsabilidad que tenemos nosotros nos obliga a continuar visualizando, inspeccionando, fiscalizando si estos poderes públicos cumplen o no su responsabilidad y ellos entonces que asuman la misma, esa responsabilidad histórica ante los venezolanos, ante sus hijos, ante su familia, que nosotros hoy estamos asumiendo la nuestra con ese pueblo venezolano y con nuestras propias familias. Nosotros que creemos en la autonomía de los poderes públicos, nosotros que creemos en la independencia de los poderes públicos, tenemos que actuar porque luego la historia que hoy nos están viendo los venezolanos, esto se convertirá en historia y luego nos las va a recriminar, nos las va a cobrar y nos los va a reprochar. Seguimos ante el golpe de Estado continuado, que hasta hace poco era un golpe de Estado de hecho, quizás disfrazado. Pues este propio gobierno, con la no separación de poderes de este Tribunal Supremo de Justicia, lo ha convertido en un golpe de Estado absolutamente de derecho, cuando decisiones del Tribunal Supremo de Justicia pretenden quitarle la autonomía a esta Asamblea Nacional, la inmunidad parlamentaria a los diputados, y también se decía en esa cadena de radio y televisión que podían apresar incluso a los diputados que saliéramos a manifestar. Y que por cierto estamos manifestando porque creemos en un país de plenas libertades, creemos en la democracia,
en esa democracia por la que tanto hemos luchado y esa democracia que hizo posible que en un momento determinado existiera el cambio y la pluralidad y el cambio de gobierno, y que luego lo defraudaron quienes hoy ostentan el gobierno, que se alejaron muchísimo de lo que en su momento les dio a ellos el poder, que fue precisamente esta apreciada democracia. Esta democracia hoy mermada, por la que luchamos los venezolanos y por lo que los diputados salimos a la calle a acompañar al pueblo que defiende su derecho a tener comida, su derecho a tener medicamentos, su derecho a tener seguridad, su derecho a vivir en un país libre de plenas libertades y de plena democracia. Hoy nos corresponde entonces continuar insólitamente con un procedimiento de responsabilidad o un procedimiento de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional que defraudaron su juramento, que defraudaron su deber histórico con Venezuela y hasta con sus propias familias, que obedeciendo a un patrono dejaron de obedecer los intereses internos del pueblo venezolano y dejaron de obedecer los intereses que su propia profesión en un determinado momento les dio cuando juraron ante los colegios de abogados y cuando juraron cumplir fielmente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Procedimiento de remoción de magistrados, y que no se les olvide que además tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal ante sus actuaciones. Que no crean que el hecho de pisotear la Constitución, que el hecho de ser complacientes con un gobierno los va a exonerar de la responsabilidad penal en la que han incurrido por incumplir la Constitución y por haber dado un golpe de Estado a este país, por haberse prestado para la ruptura del orden constitucional y convertir a este país democrático en un país que dista mucho de la democracia, en un país que se coloca de corte dictatorial, que se ha puesto ante el mundo, se ha quitado la careta y definitivamente ha dicho lo que es. Un gobierno que no acepta la disidencia, que no acepta crítica y ni tan siquiera acepta la sugerencia que en sana paz podemos hacer para que pueda existir institucionalidad y podamos vivir los venezolanos en paz. Así, hoy, en este día histórico, como los días precedentes en los que hemos salido a la calle, en los que el pueblo venezolano ha manifestado, en los que el pueblo venezolano se ha mantenido de pie, allí nosotros hemos estado y vamos a seguir acompañándolo. Debemos hacer los pronunciamientos que esta Asamblea Nacional en su responsabilidad tiene como función. La autonomía y la independencia de los poderes, responsabilidad de un gobierno serio, de un gobierno responsable, de un gobierno que quiera que las cosas marchen, debe ser una prioridad. La autonomía de esta Asamblea Nacional, nosotros como diputados, somos los que hacemos posible que siga existiendo, que no nos debemos a las órdenes de ningún amo, sino sencillamente, como ya lo decía, a la responsabilidad histórica que tenemos con este pueblo venezolano. Luego le corresponderá una responsabilidad inédita a quienes hoy vamos a sugerir, y tengo la seguridad que tras la evaluación de todos estos parlamentarios que aquí estamos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad del pueblo venezolano, vamos a aprobar una comisión que se encargue de presentar las postulaciones de magistrados que sean probos, que tengan dignidad con este pueblo, que honren la dignidad del pueblo venezolano, que se casen definitivamente con la Constitución venezolana y que se casen con la democracia de este país, con la independencia de los poderes y con la autonomía de los poderes. Tenemos la seguridad que iremos marchando hacia el rescate de la democracia y hacia la reconstrucción de Venezuela. Esa responsabilidad histórica que le corresponderá a esta comisión será la responsabilidad histórica que nosotros asumimos ante el pueblo venezolano y que estamos honrando cuando damos la cara para defender la democracia y para nosotros recuperar ese momento en el que irrumpieron contra la Constitución y que no hizo sino romper con el orden constitucional
que ha traído como consecuencia que el pueblo venezolano, enardecido y en defensa de sus propios derechos, salga a la calle a protestar, a ejercer su autodefensa y a pedirle a este gobierno que oiga al pueblo, que ponga su oído para que oiga el clamor de un pueblo que se está muriendo de hambre, que necesita definitivamente que haya seriedad en la conducción de los destinos de este país. Ciudadano presidente, colegas diputados, voy en este momento en nombre y representación de la bancada de la unidad, vamos a hacer la propuesta de los diputados que representen este comité de postulaciones para que sean ellos quienes asuman esa revisión, quienes asuman esa responsabilidad histórica ante el pueblo venezolano a los fines de la designación de esos hombres y mujeres que deben entonces asumir un Tribunal Supremo de Justicia, una sala constitucional que se obedezca y se corresponda a los intereses de la Constitución y a los intereses del pueblo venezolano. A saber, el diputado Chaim Bucarán, el diputado Ismael García, la diputada Sonia Medina, el diputado Edgar Zambrano, el diputado Carlos Berrizbeitia y el diputado Julio César Reyes, diputado Rafael Guzmán, la diputada Marial Belguedes, diputada Olivia Lozano, el diputado Luis Carlos Padillas, el diputado Omar González, el diputado José Hernández. A saber, principales y suplentes en su respectivo orden. Esto, ciudadano presidente, colegas diputados, es la propuesta que dejo en el día de hoy a estos honorables diputados que con mucha responsabilidad ante el pueblo venezolano estamos dando la cara en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia, para que seamos entonces nosotros protagonistas de la página bonita de la historia de Venezuela, en la que haremos la recuperación de la democracia, de las libertades y de la institucionalidad en este país. Muchas gracias, colegas diputados, presidente, vicepresidente, pueblo de Venezuela.